Muy buenas tardes y bienvenidos a TEN 10 Experiencias nuevamente. Estamos en nuestra quinta edición de este año 2021, en donde seguimos compartiendo aprendizajes y compartiendo experiencias con todos ustedes sobre los temas que nos atraviesan como arquitectos, como empresarios de real estate y constructores, diseñadores, todas las transformaciones y todos los cambios que hubieron en este tiempo, en este nuevo escenario. Y agradeciendo a todos ustedes, nuestra audiencia, que están en distintas ciudades del mundo, que podamos compartir este espacio para construir un nuevo pensamiento de cambio, de transformación y, por qué no, de oportunidades. Y hoy tenemos un programa muy ajustado y muy intenso, muy rico, donde empezando por un temazo, que es el tema de los estadios urbanos, que durante todos estos años han cambiado y se han convertido a partir de también ser lugares de espectáculos, de todo lo que en una ciudad han generado el atractivo y que se han convertido como si fueran las catedrales del siglo XXI. Y eso también ha generado desafíos urbanos para las ciudades, impacto ambiental, y también, ¿por qué no?, han convertido también en oportunidades. Y en este tema de hoy, que es desafíos y oportunidades de los estadios urbanos, tenemos un panelazo de 5 arquitectos de nivel internacional, todos expertos en la temática: el arquitecto Enrique Lombardi, del estudio Enrique Lombardi y Asociados, de Argentina; el arquitecto Alejandro Castro, de Base Cero Construction Management, que va a abordar especialmente todo el tema de management para este tipo de proyectos donde es tan importante por su complejidad. La arquitecta Maureen Papis, santafesina, del legendario estudio Otto Papis, que fundó su padre y que hizo escuela en Argentina. El arquitecto Fabio De Marco, del estudio Oficina Urbana, que se dedican a todo lo que tiene que ver también con el urbanismo de estos estadios. Y el arquitecto César Azcárate, desde Bilbao. Es una empresa IDOM de la parte de arquitectura, es una empresa multinacional que está en 125 países y son expertos en estadios urbanos. Así que muchísimas gracias a ustedes 5 por este espacio que vamos a construir juntos. Y bueno, también queremos agradecer especialmente a las empresas que nos apoyan, que nos ayudan a salir hoy a la cancha con mucho entusiasmo, y lo vamos a hacer a través de Alicia Falconi, este agradecimiento. Muy buenas tardes. Además de agradecer a nuestros expertos invitados de hoy, agradecemos a la audiencia y a las empresas que nos acompañan. En primer lugar, los partners, Daikin, creadores de la tecnología inverter, líderes en aire acondicionado por su prevalencia en la innovación y calidad de sus equipos. El sponsor premium es Shower, barandas a medida de cristal templado y de aluminio, divisores de espacios y sus soportes de alto diseño, y mamparas para baños. Los sponsors son Arquidry, soluciones rápidas para obras con sistema steel framing, aptas para todo tipo de construcción. Domus, empresa pionera en automatización, imprescindible para la sanitización en estas épocas especialmente, y además con una producción de alto ahorro en agua. Grupo A2, diversidad de equipamientos para oficinas y para home office. Moldumet, 30 años en la fabricación de perfiles de aluminio para terminación, partner en Argentina de Santa Lucía y sus productos exclusivos. WAG, arquitectura textil, con más de 30 años también, de experiencia en diseño, comercialización e instalación de cielos rasos tensados y tensoestructuras de alta tecnología. Technical System, consultora especializada en negocios de aluminio y vidrio para la construcción. Nos acompañan también ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, el Colegio de Arquitectos de Mendoza,
el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, DINA, Diseñadores Nacionales Asociados y la Universidad Kennedy. A todos ustedes, muchísimas gracias. Agradecemos también a nuestros media partners que están en todo el país, Arias Arquinoticias, Arquitectura y Construcción de Tucumán, Bio de Rosario, la revista del Colegio de Arquitectos de Córdoba, ICBARC, Clima, Cristalizar, Espacio Confort, la DEVI, Los Andes y Oferta y Demanda. Muchísimas gracias a todos los que nos permiten construir este espacio. Y también, bueno, vamos a contarles que ustedes pueden participar al final del evento de hoy, como lo hacemos siempre, en el sorteo de una silla de escritorio modelo Flexor del grupo A2. Es una silla ideal para trabajar desde la casa, así que bueno, tienen que estar presentes al final del evento. Así que si les parece, vamos a comenzar entonces con las conferencias. En primer lugar, vamos a invitar a salir a la cancha así como tenemos la voz de los estadios, tenemos la arquitecta de los estadios, que es Maurín Papis. Buenas tardes, ¿cómo estás, Maurín? Hola, Hernán, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a participar. Bueno, estamos muy contentos que participes y que podamos conocer cómo estás pensando desde un estudio tan importante, y ya te estoy presentando de esta manera. Bueno, sos santafesina, arquitecta, ¿no? Egresada de la Facultad de Arquitectura de Rosario, y especializado en el estudio en arquitectura deportiva. Realmente hizo escuela, el estudio Otto Papis, en Argentina. También trabajó Aldo Barbieri, han escrito libros, realmente han hecho escuela y han formado a muchísima gente desde Santa Fe para todo el país, también en Buenos Aires. Y bueno, estás trabajando desde el año 96 en el estudio. Bueno, se destacan estadios de fútbol como por ejemplo Colón de Santa Fe y Unión de Santa Fe, pistas de atletismo, velódromos, natatorios, planificación urbana, deportiva, recreativa, como la Costanera de Santa Fe, el Paseo Ribereño de Coronda, y bueno, proyectos como el predio del Club Atlético Colón, el estadio de fútbol en Catamarca, un complejo también de la UNL, y bueno, y actualmente están trabajando en una pista de atletismo para Reconquista y una planificación del predio de Colón de San Justo. Muchísimo trabajo, una verdadera maratón deportiva, de trabajo en arquitectura deportiva. Y bueno, nos contabas que nos vas a compartir cómo ves el futuro de los estadios urbanos. Así que muchas ganas de escucharte. Muchas gracias. Gracias Hernán. Bueno, sí, voy a hablar un poco de todo lo que dijo Hernán, sí, nuestra experiencia. Aquí tengo una pequeña presentación de lo que es el estudio. El estudio se fundó en el año 1977 y ya ahí arrancó con arquitectura deportiva, ya que hizo el INEF, lo que es el Instituto Nacional de Educación Física, como tema final de tesis, mi papá. Él es el fundador del estudio, el arquitecto Otto Papis. Después con los años se sumó el arquitecto González, que es el que ven en las fotos, y en el año 96, cuando yo me recibí, me sumé al estudio. Y un poco, y después se sumó Aldo Barbieri también como socio en Buenos Aires, así que hemos hecho mucho de lo que se habla de deporte hoy en Argentina. Yo primero quiero presentar un poco las asociaciones que reúnen a los arquitectos deportivos. Nosotros somos de esta escuela, de la IAKS, que viene siendo la escuela alemana de arquitectos deportivos. Ahí ustedes pueden encontrar todo lo que necesitan, y LUIA también tiene su grupo de trabajo en arquitectos deportivos. Cada 2 años la IAKS hace un congreso con feria en Alemania y está todo lo que tengan que ver de deporte. Y mi tema principal es hacia dónde va el diseño de estas instalaciones deportivas, o sea, ¿qué es lo que se está viendo ahora? Y hoy por hoy nosotros tenemos 2 formas de que nos lleguen a nuestro haber el pedido de alguna instalación deportiva. O por algún caso, que puede ser un evento particular, como puede ser un mundial de fútbol, un campeonato del mundo, una olimpiada. Yo en este caso, para que ustedes vean, tomé 2 ejemplos que saqué de internet de cosas que se están haciendo en este momento. Uno es el estadio Lusail de Qatar,
y el otro es el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. O sea, dos estadios. Uno, como les decía, uno es para un hecho puntual, que es el Mundial de Fútbol 2022, si no me equivoco, ¿sí? Y el otro es un club de fútbol. Entonces, así llega el pedido habitualmente a nosotros de quiero un estadio de fútbol. Entonces, en base a eso, vamos desarrollando las estrategias. Pero ¿cuáles son? La primera estrategia, no es a dónde veo yo el futuro, sino es lo básico de lo básico. ¿Qué es planificar? Parece una tontería que aún al día de hoy sigamos hablando de este tema, pero planificar lo que se va a hacer es una de las cosas más importantes. Y sobre todo, lo que a mí más me gusta decir es que planificar es lo opuesto a improvisar. En nuestros países es muy difícil que lleguemos a este tema, porque a veces se mete en los diseños de las instalaciones, sobre todo de este nivel y de este tamaño, la política. Entonces, a veces se hace muy complejo planificar o tomar las decisiones objetivas de a dónde queremos llevar el estadio de fútbol. Pero además acá había un temito oculto que yo lo dejé escondidito ahí en los textos, que es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, es cómo van a subsistir después estos estadios, porque son instalaciones grandes que afectan a la ciudad, que tienen mucho movimiento, pero después se tienen que mantener. Entonces, en el caso de Lusail, estaba escondido ahí, que lo van a convertir en un espacio para la comunidad, haciendo escuelas, instalaciones deportivas, de salud. Ese hoy por hoy no es el más común. El más común es lo que funcionaba o lo que decía en el Santiago Bernabéu, que es una oportunidad de negocio. Cada cosa que tiene el club puede ser monetizada. Entonces, eso es hacia dónde va más. Y además un tema que yo quiero tocar, que lo toco con el Club Colón, porque es el club que conozco, es planificar en el tiempo. Porque muchas veces nosotros hacemos un proyecto, en este caso el proyecto es del año 2000, aunque nosotros ya veníamos trabajando con el club, haciendo tribunas que eran de madera en ese momento. Hicimos el proyecto completo para todo el estadio de fútbol propiamente dicho. En el 2000 se terminó solamente la tribuna este y los palcos, que en ese momento ya se hablaba de los palcos y la suite, que ya lo voy a tocar de nuevo al tema. En el 2010 hacemos para la Copa América la continuación de ese proyecto. Pero ¿cómo se dan las cosas en el tiempo? Que en el 2010 ya cambió el deporte. Entonces lo que iba a ser platea en las esquinas, ahora pasaron a ser 4 pisos de palco en cada uno de los corners de la esquina. Y recién en el año 2018 pudimos terminar de cerrar toda la platea alta, que nos faltaba la platea alta sur. Entonces, pasaron casi 20 años entre el proyecto y la finalización de este proyecto. E incluso en el medio, como decía, en el 2010, tuvimos que cambiar parte del diseño. Entonces, lo importante de planificar y planificar en el tiempo es que además se tenga en consideración que las cosas pueden cambiar. Y ahora todavía seguimos proyectando en el club, que ahora está parado por la pandemia, lo que dimos a llamar el territorio sabalero, que es el sector donde vamos a monetizar lo que entre en el club. Llámese donde está el museo, las ventas del merchandising, la administración, pero además con esto completamos el eje urbano del club, ya que esto está en el frente del club y hace de vista a la calle. Y una de las cosas interesantes es que hay puesto un elefante por ahí que se ve, que es la unión entre lo existente y lo nuevo, ya que no queríamos destruir lo que pasaba en el club y la esencia del club, simplemente queríamos acompañar con este crecimiento a lo existente, que es mucho de lo que pasa en los estadios urbanos, que uno tiene que acompañar lo existente con lo nuevo que está proponiendo. Otro de los puntos de la tendencia que tienen los estadios hoy por hoy son los servicios. Hoy por hoy se está viendo más el tema de la suite, de la atención con ballet, de la atención al público que va a ver el espectáculo, porque esto es un espectáculo, la experiencia se trata de
disfrutarla, de vivirla cómodamente, más allá que todo esto tiene reglamentación deportiva. Pero acá hablamos de las tendencias. Entonces, los clubes de a poco han ido virando hacia dar este tipo de servicio a los espectadores, que puedan tener una cena, programar una cena, tener un servicio, incluso, no sé si alcanzaron a verla, pero había una habitación de hotel que existe en uno de los estadios. Y sobre las experiencias de servicio, yo debo decir que parte de lo que acompaña esto es la educación del personal y la atención personal que requieren estos servicios a la gente. Hay suites, como le llaman en Europa, que incluso tienen su chef particular para que les cocine a la gente en el medio del partido. Entonces, todo esto hace a un funcionamiento distinto de estas instalaciones porque requieren atención personalizada, que sería ese el punto. Otro de los puntos que yo quiero tocar es tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy está muy adelantada y muy involucrada en el diseño de los estadios. Y no solamente, como vemos acá en las imágenes, para ver cómo se mueve la pelota, las imágenes certeras de por dónde entró, cómo le llega la información al árbitro, la gente que está mirando, la gente que está filmando para la televisación. Todo esto es un sistema tecnológico que influye en el diseño y que los técnicos para este tipo requieren sobre todo cable, sino también la tecnología al servicio de los espectadores. Por supuesto, hoy todos los estadios tienen Wi-Fi, todos están conectados, toda la experiencia se transmite también por las apps, por las redes. Entonces acá vieron que teníamos el ballet. Bueno, acá también se está viendo que se puede automatizar el estacionamiento, que uno puede comprar la entrada por internet, incluso hacer su pedido de la comida del entretiempo, también por la app. Sobre todo, esto se está viendo ahora con la pandemia, que las instalaciones están intentando de poder habilitar público de nuevo y que no haya contacto con la gente. Entonces las apps han pasado a ser parte del desarrollo de esto. Y otro de los temas es la tecnología en base al recupero económico. Este es el estadio del Mercedes-Benz de Atlanta, donde se ve una pantalla de 360 grados, lo cual esto hace que tengamos los PMT, como se dice en la televisión, en la propaganda del estadio todo el tiempo, ajeno a que además pasan el partido y todas las cosas que se pueden ver en una pantalla gigante. Pero es impresionante en un estadio de tener en el techo colgada toda una pantalla de ese tamaño de 360 grados. El objetivo, hay dos objetivos. Uno es la experiencia del espectáculo. Estas imágenes que ustedes ven son todas de espectáculos deportivos, no son de espectáculos musicales. Pero lo que hacia lo que nos vamos encaminando es que los espectáculos deportivos sean toda una experiencia. Todos queremos ser espectadores libres. Queremos disfrutar y que nos atiendan y pasarla bien y ver el espectáculo como nadie lo ve. Entonces, hacia eso se están encaminando hoy por hoy muchos de nuestros estadios, con esta experiencia que lleva a esto. E incluso, en este caso que yo les muestro, esta experiencia trascendió propiamente dicho la función del estadio y volvió a la instalación. Este es el caso de Colón en la Copa América, donde viajaron 40.000 hinchas a Paraguay para ver este partido. Cuando se hace la presentación de los Palmeras cantando la canción de Colón o la canción que le daba bienvenida a esto, el club decide hacer un homenaje a los hinchas y volcar en un mural, que es la escalera del club, esta experiencia para los hinchas. O sea que no solo nosotros desde la instalación, sino que las vivencias volvieron a la instalación. El objetivo, como dice la frase, es utilizar todos nuestros recursos disponibles para obtener una experiencia única, sostenible y autosustentable. Y los arquitectos que nos dedicamos a esto tenemos que entender que no podemos generar elefantes blancos,
toda aquella intervención que hagamos, sobre todo en nuestras ciudades que están tan ajustadas de espacio, no podemos dejarle a la ciudad algo que no van a poder mantener y que no se va a poder solventar. Tenemos que pensar seriamente, y mi papá solía decir, que la escasez de dinero no implica escasez de materia gris. Así que nosotros debemos pensar que todo lo que hagamos e intervención que hacemos son parte de nuestras ciudades y son parte del futuro que le vamos a dejar. Así que yo les agradezco mucho, ha sido un breve resumen y espero que les haya gustado. Muy bueno este recorrido hacia dónde van los estadios y Maurín, muchísimas gracias. Así como destaco dentro de este hacia dónde van, la planificación en el tiempo, la oportunidad de negocio, me llamó la atención lo del territorio sabalero. Hablaste mucho de las experiencias, del espectáculo, del usuario, la experiencia única, sostenible y autosustentable, ¿no? Hablaste mucho de la sustentabilidad. Y bueno, la tecnología como una evolución. Y finalmente, no dejar para la ciudad elefantes blancos. Sí, cementerios de elefantes, como el de Colón, pero no elefantes blancos. Muchísimas gracias y seguimos después en el panel. Vamos a seguir entonces con este ajustado programa y ahora estamos invitando a... Hola, Quique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias de tenerte nuevamente en este estadio. Estuviste el año pasado cuando hablamos, en esa época decíamos canchas, arquitectura de la pasión, y ustedes también con Fabio De Marco, que también estuvo el año pasado, nos enseñaron la diferencia con un verdadero estadio, un estadio urbano, con todo lo que significa esa complejidad que tiene sustentabilidad social, y tiene un rol tan importante para las ciudades y una oportunidad. Así que, y bueno, te vamos a presentar brevemente otro realmente experto mundial en todo este tema. Bueno, te has formado como arquitecto y con un posgrado en proyecto de planificación ambiental. En el ámbito académico, titular de varias universidades, decano de la Universidad de Arquitectura Kennedy. Y bueno, en el ámbito de la arquitectura deportiva ni que hablar, ¿no? 3 estadios tan importantes como Independiente, en donde tu estudio trabajó con Cabillón, Pomar y Fernández Prieto, el Estadio de Estudiantes de La Plata, donde también participó en la documentación ejecutiva Base Cero, bueno, el Estadio Único Madre de Ciudad de Santiago del Estero, hoy se juega allí a las 9 de la noche, por suerte no nos coincidió, la selección argentina juega contra Chile en ese estadio. Así que es como muy nuevito, se inauguró en marzo, trabajó también en la documentación ejecutiva del arquitecto Luciani, en gerenciamiento del arquitecto D'Angelo. Bueno, polideportivos como Escuelas Lincoln de La Lucila, Centro de Entrenamiento para el mismo Estudiantes de La Plata, el proyecto de Institutos Tecnológicos de AFA, un proyecto que estás trabajando actualmente muy interesante en Patagonia, un deportivo multipropósito con museo paleontológico y centro de exposiciones. Bueno, y ni que hablar que además fuiste presidente de Estudiantes de La Plata y también jugador de fútbol amateur, que lo dejaste por la arquitectura. Así que bueno, 2 pasiones muy fuertes, hubo que elegir una en ese momento, pero después la continuaste como arquitecto. Así que Quique, a la cancha y muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Ante todo, bueno, voy a aclarar que las imágenes no necesariamente van a ir en correlato con mi exposición, porque sería muy difícil seguirlo, sino simplemente cada imagen de por sí va a transmitir lo que representa. Cuando aparecen los videos de alguna manera están escritos, en el caso de estudiantes, todas las cuestiones que tienen que ver con las facilities y la sustentabilidad y demás, y en el caso del de Santiago se ve un poco el proceso constructivo, la tecnología. Por lo tanto, voy a tratar de no repetir cosas de la anterior exposición, y también no repetir en lo posible cosas que dijo recién muy bien
la expositora que me precedió, la arquitecta Papis. Bueno, en principio, bueno, esto simplemente marca que cualquier enfoque de la arquitectura es un sistema, ¿no es cierto?, que tiene cuestiones que tienen que ver con el ambiente, fundamentalmente, y en donde el ambiente es cultura. Antes la diferenciación era que se consideraba desde el punto de vista del planeamiento, fundamentalmente era físico. Acá estamos mostrando algunos estadios emblemáticos del mundo que, bueno, que están ubicados en sectores absolutamente urbanos. Digamos, la memoria colectiva es un dato muy importante en todas estas cuestiones del ambiente, porque de alguna manera es el correlato que tiene, o el hilo conductor que tiene una sociedad para su trascendencia, su transparencia y que tenga un sentido. Es un elemento muy importante para el tema de los estadios, la memoria colectiva, sobre todo si se localizan en el mismo lugar o se relocalizan en otro lugar. En otro lugar me refiero a estadios que ya funcionaban y que algunos se tuvieron que mudar, como el Wanda Metropolitano, el Vicente Calderón, o otros en donde, por ejemplo, Wembley, que se demolió, se construyó en el mismo lugar. Hay una diferencia muy importante a mi criterio desde el punto de vista conceptual, como decía Hernán, que en una cancha es un rectángulo verde en donde se iban poniendo tribunas como se podía, anárquicamente, y su crecimiento no era planificado. Hoy un estadio fundamentalmente responde a un master plan, responde a actividades que son cotidianas. Una cancha eran actividades una vez cada 15 días, absolutamente homogéneo su uso, una sola cosa, un partido de fútbol, y durante el resto de los días eran lugares oscuros, barreras arquitectónicas, al decir de Kevin Lynch y su imagen de la ciudad serían bordes, límites que separan un área de otra. Hoy el concepto de un estadio, master plan, es un elemento que tiene que ser un nodo, un centro de convergencia cotidiano, diario, de uso heterogéneo, flexible, sustentable y que se adapte a cambios y necesidades de la época. Por ejemplo, el Estadio Estudiante que estamos viendo, hoy también hay espacios de coworking, porque de alguna manera la demanda social y de la ciudad así lo pedía. Entonces, de esos espacios flexibles, que son facilities, y que, bueno, y que es hospitalities, todos los cities que necesita un estadio hoy. La particularidad que en Argentina, que Buenos Aires es la ciudad que más estadios tiene, junto con Londres y Montevideo, de más de 10.000 espectadores. En el caso de Buenos Aires son 18, y si sumamos los del conurbano y alrededores son 36, lo cual es una cifra altísima. Y Argentina es una de las 5 ligas más importantes del mundo, pero su infraestructura no tiene el mismo correlato con esa importancia, ya que cuesta encontrar estadios hoy ayornados a lo que el mundo deportivo y del espectáculo pide. Si hablamos de los estadios del futuro, tenemos que pensar cuáles son las ciudades del futuro, ¿cierto? Digamos, el futuro de las ciudades, de acuerdo a lo que se ve, además de ser sustentables, van a tener sistemas mixtos de transporte, autos inteligentes, mucha big data, mucha inteligencia artificial que ya está. Hay autos que ya están fabricados, que leen la agenda de uno, lo llevan al lugar y buscan el lugar de estacionamiento, que es sorprendente. Y bueno, los estadios van a tener que estar acordes a eso. Hoy, excepto algunos estadios que buscan crecer, en general, la mayoría se han achicado. Por ejemplo, el Maracaná, cuando se inauguró en 1930, era para 200.000 espectadores, y
actualmente en la última remodelación que se hizo para el Mundial de 2014, son 80.000 espectadores aproximadamente, los mismos el Azteca, en donde salimos campeones del mundo en el 86, de 120.000 pasó a 85.000 espectadores. Hay una tendencia en los estadios a hacerse más chicos, excepto algunas excepciones, ¿cierto? Hoy el estadio, además de la presencialidad, digamos, como que va perdiendo con respecto a su número, sí es, como decía bien Marín, es una experiencia, es disfrutar de un espectáculo desde otro lugar, de otra manera. Esa experiencia hoy se parece más, un estadio hoy se parece más a un gran set televisivo que tiene que tener absolutamente toda la infraestructura necesaria que un gran set televisivo tendría. Y hasta el punto que cómo toma importancia la quinta fachada, ¿cierto? Y que tiene que ver no con la presencialidad, sino con la virtualidad. Hoy, un partido de fútbol, el de hoy, por ejemplo, el que vamos a ver más tarde, Argentina-Chile, seguramente el estadio con dron será presentado desde arriba y tendrá un poco una impronta, y cada estadio es reconocible también desde su quinta fachada, cosa que antes obviamente no estaba en los cálculos de casi nadie. Es decir, a su vez, lo que significa cada estadio desde su objeto como un mojón arquitectónico en una ciudad también son estrategias de marketing tanto de los clubes como de las ciudades, como de los barrios, como de los países y de las provincias. Hay, hay estadios, hoy se mostraban, los de Qatar, en los de Qatar se invirtieron 6.000 millones de dólares en los 8 estadios. Y 30.000 millones de dólares en infraestructura. Fíjense lo que es planificar a través de un evento, de un campeonato mundial de fútbol, todo un desarrollo. En el caso, el estadio más caro de la historia hasta ahora es el de Los Ángeles, que tiene 4.900 y pico de millones de dólares, salió. Yo tengo también otros números ya más bajos, pero también sorprendentes para nosotros. Por ejemplo, el del Barcelona, la remodelación, 600 y pico de millones de pesos, de los cuales 125 millones se destinan para los alrededores. El Bernabéu, 500 y pico de millones de euros. El Wanda Metropolitano, 300 y pico de millones de euros. El Emirates Stadium, en Londres, 600 millones y pico de euros. Wembley, 1.200 millones y pico de euros, que fue también una estrategia de desarrollo de todo un sector, y se demolió y se hizo en el mismo lugar. El mismo concepto se utilizó para el Saint Etienne. El de Tottenham salió 1.300 millones y pico de euros, el de Olímpico 900, y así en Rusia el de San Petersburgo 1.200 y pico millones, el Mercedes-Benz que mencionó el arquitecto Papin, salió 1.600 millones de dólares, el Stamford Bridge 1.000 millones de euros, Alianza Arena 300 y pico millones de euros, bueno, el de Las Vegas 1.800 y pico millones de euros, y el Sophie Stadium, como dije, de Los Ángeles, 4.900 millones y pico de euros. Y esto, ¿por qué siempre dije el pico, cada cifra? Porque nosotros acá en la Argentina, lamentablemente no tenemos ni el pico para responder de un punto de vista presupuestario a los estadios, y tenemos las mismas demandas que los estadios en donde tienen semejante presupuesto, porque todos tienen que ser estadios FIFA, tienen que reunir las normas de confort y seguridad planteadas. Es decir, es un esfuerzo muy, muy grande en donde hay que poner mucha imaginación, mucha creatividad,
Y sobre todo me quiero referir a algo que seguramente Fabio Di Marco lo va a desarrollar ampliamente, que es el concepto de gestión ambiental. En todos los estadios, cualquiera sea, lo de los clubes, el de estudiantes, tuvimos 18 años para hacerlo. El Independiente llevó su tiempo, el de Santiago del Estero que estamos viendo también. Es decir, debe haber un ayornamiento de las ONG y las oficinas de planeamiento, salir un poco del concepto de planeamiento físico, incorporar todo lo que es la planificación ambiental, porque un estadio hoy es símbolo de inclusión, de sustentabilidad, de conectividad y de toda la modernidad que necesita un centro urbano. Así que bueno, he tratado de ser lo más rápido posible. Quedo abierto a cualquier pregunta, seguramente algún punto me quedó para tratar, pero bueno, traté de cumplir los 10 minutos que me pediste, Hernán. Un estadio es un sinónimo de inclusión y de sustentabilidad, ¿no? Y de sustentabilidad ambiental para las ciudades. Me gustó muchísimo este paralelismo que has hecho entre canchas y estadios. En canchas como este rectángulo verde simplemente, ¿no? Para una actividad cada 14 días, ¿no? Y ahí está un poco el problema que generaban en las ciudades antes. Y en estas nuevas catedrales del siglo XXI, el estadio tiene gestión ambiental, tiene una quinta fachada, tiene un master plan, una planificación, un nodo, centro de convergencia, sustentabilidad, adaptabilidad, ¿no? Coworking en estudiantes, un set como funcionan como un set de TV. Todo eso es hoy un estadio, ¿no? Una estrategia urbana. Eso es lo que lo diferencia de una cancha. Muchísimas gracias, Quique. La seguimos en el panel. Y vamos a seguir entonces ahora con este intenso programa y vamos a la voz del gerenciamiento, ¿no? Que queríamos que esté presente un gerenciador que también muchísima experiencia en la materia, como es Alejandro Castro, arquitecto. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Un gusto, un placer, agradecido de que nos hayan convocado a participar de este evento que evidentemente convoca a figuras importantes y es un placer estar rodeado de tanta gente experimentada y bueno, aportar lo nuestro. Y un placer poder construir juntos no solamente obras, sino pensamiento en un tema tan interesante como son los estadios y en tu caso también este milagro que se da de que los estadios con una planificación en el tiempo puedan llegar a buen puerto y puedan concretarse. Entonces te presento brevemente y te queremos escuchar. Con una maestría egresado de la UBA, como arquitecto, una maestría en Management Estratégico en UTN, presidente actual de Base Cero Construction Management, que es tu empresa, bueno, y entre las obras deportivas también, con un largo currículum, todos ustedes, pero bueno, has trabajado, por ejemplo, en el Polideportivo Vicente Casares para la obra social de Mercedes-Benz, también en el Mercedes-Benz, en el otro estadio de Europa. En este no. Bueno, pero estuviste en las Olimpiadas del 92, ¿no? Sí, con las obras de las Olimpiadas. Claro, después también trabajaste en el estadio Juan Domingo Perón de Racing Club, en el estudio de factibilidad, etapa de proyecto, presupuesto para la remodelación de cubiertas, fachadas, también en el estudio de factibilidad para el proyecto Boca 360 en el estadio Diego Armando Maradona, eso es ahora mismo que está pasando, en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde hoy juegan Argentina y Chile. Hicieron el proyecto ejecutivo de la primera versión, en estudiantes también, desde 2008 hasta cuando fue inaugurado 2019, estudiantes, gerenciamiento del proyecto, luego la construcción y el desarrollo del proyecto ejecutivo. También estuviste trabajando en Independiente desde el año 2006 y sigue todavía en etapas de remodelación. Y bueno, como decíamos, en las Olimpiadas de Barcelona, en obras de infraestructura de la Villa Olímpica para Tisa, Cataluña. Así que
bastante experiencia también en gerenciamiento de obras tan emblemáticas en otros sectores como el Teatro del Bicentenario de San Juan, con Panedile, así que un experto gerenciador. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Acá desde nuestro rol de gerenciadores nos han convocado para hacer una descripción de lo que es el rol del gerenciamiento para este tipo de obras, arquitectura deportiva y estadios puntualmente. Somos Base Cero, una empresa gerenciadora, estamos desde el 2006 trabajando en el rubro. Trabajo junto a mi socio, el ingeniero Javier Pérez Gregorini, donde hacemos una combinación de arquitecto y ingeniero que nos da el apoyo fiel para poder dar un servicio completo dentro de lo que es el gerenciamiento. Básicamente ofrecemos todo este servicio, tenemos una base sólida en conducción de obras, de 30 años de experiencia, y tenemos un equipo, un plantel de profesionales con, en más de uno de los casos, más de 10 años de gerenciamiento. Es de vital importancia para este tipo de servicios contar con experiencia de obra, desde el punto de vista que lo vemos nosotros, porque el gerenciamiento requiere eso, experiencia en la conducción, experiencia en el mando de obra, experiencia administrativa básicamente a lo largo de todos los procesos de la obra. Así que nosotros, a pesar de que hay algunas controversias con nuestros colegas de estudios de arquitectura o de ingeniería que hacen dirección de obra, nos especializamos en este gerenciamiento y vamos a través de toda esta charla a tratar de focalizarnos y dar los puntos que generan el límite concreto de este rol. Así que bueno, vamos a llegar hasta el final a ver si podemos aclarar un poco la situación. Vamos a hacer un reconto de estas etapas de proceso para el servicio de gerenciamiento, particularmente hablando del gerenciamiento para edificios de arquitectura deportiva y la relación técnico-comercial con los clubes de fútbol como comitentes de esas obras. Desde el ámbito público hasta el privado se comienza a reconocer en el gerenciamiento generalmente el formato y la posibilidad para tener un mayor control sobre las obras, sobre los proyectos, y ese concepto empieza a fortalecer el esquema tradicional que había de conducción para volcarse más hacia esta gestión de control de proceso general. Para esto vamos a hacer una definición concreta de las fases de proyecto que entendemos como control en concepción, que es el momento del surgimiento de la idea, estudio de factibilidad, el análisis de esa propia idea y las posibilidades de que se concrete, desarrollo de la propuesta, el desarrollo del proyecto en sí, en donde se trabaja conjunto con los estudios, disposición de recursos, materialización y evaluación. Los contratos tradicionales de obra generalmente están volcados hacia el dominio de las empresas constructoras, con una importancia dentro de la torta de reparto del 95%, y los honorarios profesionales siempre quedan un poquito ahí avasallados por una porción muy pequeña. Básicamente, nosotros tenemos que aclarar que siempre fue una moneda blanda de evaluar los honorarios profesionales y la gestión de conducción, dirección, proyecto, pero eso lo que generó y lo que condicionó fue la debilidad del comitente para tener control sobre los contratos de construcción, con procesos aislados de controles de costo, con pocas posibilidades después de defender incrementos adicionales, debilitación en los negocios, y después finalmente una caída efectiva de los beneficios. Entonces aparece el gerenciamiento como una herramienta para poder poner un punto firme al control de esos costos y de esos procesos. Ahí es donde el gerenciamiento se presenta y puede ofrecer a un cliente, a un comitente, un presupuesto base en donde se puede comprometer un monto concreto. Nosotros lo estilamos con una aproximación de entre un 3 y un 7% de certeza. Se hacen acuerdos de premios y castigos para sus plazos y costos. Se comprometen plazos de ejecución, en donde se establece formas de contratar concretamente a los ejecutores, y después se le brinda al cliente acceso directo a proveedores, a fabricantes, una agenda con
proveedores de mano de obra, básicamente todas las herramientas con las que cuentan las empresas constructoras, optimizando con la experiencia el costo final de la obra con mejoras de hasta un 20%, entre un 15 y un 20% en el precio final contra cualquier precio de constructora. Evidentemente ahí ya es un punto fuerte de basamento del servicio. Las instituciones futbolísticas tienen formación con comisión directiva general que, salvando y exceptuando el arquitecto Lombardi, que es el que exceptúa la regla, son ajenas al rubro de construcción como presidencias de clubes y siempre arrancan con apoyo a estudio de arquitectura y después se vuelcan y fluye la oportunidad para el gerenciamiento. Para esto nosotros tenemos estos 3 puntos de análisis concreto, que es analizar las capacidades económicas de la institución, segundo, la capacidad constructiva que posee el predio, y por último, la capacidad financiera con la que cuentan. Entrando puntualmente en cada una, las instituciones finalmente lo que hacen, y que generalmente hacen, vamos a ponerlo con esas comillas, tienen montos de previsiones que son muy inferiores a las obras y a las ambiciones de los proyectos. Es el primer golpe que tenemos que afrontar como gerenciadores, es convencer que las obras no son solo la obra civil. Hemos tenido ejemplos de que se creía que el precio era las gradas de hormigón premoldeado puestas sobre el terreno, nada más, y hay un abanico, obviamente, que es mucho más amplio que eso, pero es el primer impacto y choque que uno tiene con estos comitentes, y hablo exclusivamente de gente que no tiene experiencia en la construcción. Después aparece la capacidad constructiva, el análisis. Generalmente son obras que aparecen como remodelaciones, estadios que se quieren ampliar, demoliciones que aparecen, y una vez que se demuelen las obras, ahí empezamos a tener los inconvenientes en función a analizar los espacios que quedan, cómo se van a afrontar los movimientos, los izajes, la disposición de entrada de equipos, camiones para los montajes. Y es ahí donde empiezan los primeros choques, y es donde el gerenciador tiene que demostrar todo ese conocimiento de procedimientos de obra para que las cosas empiecen a funcionar y se hagan efectivas. Y por último, el análisis de la capacidad financiera de las instituciones. El punto más difícil de sobrellevar es este. En esta situación existen 4 puntos que nosotros decimos son los 4 portales de ingreso habituales para instituciones como los clubes de fútbol, que es la inversión externa, flujo por venta de jugadores, marketing, proyectos comercializables, y el barter marketing, que es básicamente el canje o el trueque por publicidad o servicios. Acá el primer punto, que es la inversión externa, está sonando cada vez más en los lanzamientos de proyectos. De hecho, con Quique, que trabajamos conjuntos, hay varias menciones de inversiones que vienen, pero bueno, finalmente no se terminan de concretar. ¿Por qué? Porque siempre hay de por medio sesiones casi eternas, pedidos de comercialización de localidades de décadas, y por sobre todas las cosas que está pasando, por ejemplo, con Boca o con Racing, que le están pidiendo dominio de la potestad de las inferiores de los clubes, y eso es empeñar el patrimonio futuro del club, ¿no? Cosa que hace que se caiga en general la inversión de capital externo. Generalmente uno debe salir a buscar el capital externo. Entonces, acá quiero traer un ejemplo, que como decía aquí, que teníamos el mismo ejemplo. Nosotros hemos visitado y acompañado a estudiantes en el 2009 a Abu Dhabi para ver si con nuestro presupuesto podíamos alcanzar alguna financiación. El Bin Zayed se había terminado recientemente, que tuvimos la oportunidad de visitarlo, y salió 1.185 millones de dólares, y nosotros estábamos pidiéndole menos de los 85, y íbamos a pedir unos 62 millones de dólares, así que esa es la escala y bueno, la reducción de lo que nosotros necesitamos para hacer el proyecto. Por último, el flujo de compra y venta de jugadores. Acá tenemos las curvas. Nosotros decimos que es una curva especial de flujo de estadios porque tiene esta variación cada 6 meses. En la temporada de verano, donde fluctúa la compra-venta de los jugadores de Europa, es donde se mueven las llegadas de dinero, y después en el verano tenemos pequeñas llegadas de dinero nosotros desde el mercado local, y uno tiene que insertar la curva de inversión de la obra en el medio de todo eso para que fluya
pero realmente es muy difícil porque el capital entra, sale, cuando en una obra debe tener la curva que se sigue ahí, que ustedes ven en punteado, y esa sería la inversión lógica y necesaria para las obras. Así que uno tiene que conciliar esto con la parte política, que generalmente hace que la obra tenga que caer casualmente sobre el final o la campaña política. Por último, el pautado de marketing estratégico, que es la organización de bloques y sectores, que bueno, todo el cuadro de expositores lo tiene más que conocido, y nosotros lo que hacemos es tabularlo y pasarlo por filtros, como se ven acá las imágenes del pautado de marketing estratégico, para que los números fluyan y esto se pueda introducir en la curva de flujo para que la obra se alimente correctamente. Todo esto lleva a que la visión global del gerenciador debe tener tantos conceptos y debe abarcar tantos conceptos que tiene que ser lo más amplia posible para poder facilitar, a pesar de que no es fácil, la variación de estas variaciones políticas que decimos, nacionales e institucionales. Y ejemplo claro son estos dos que tenemos acá, estudiantes, habiendo comenzado 2008, bueno, van pasando los años, nosotros hemos trabajado con 3 comisiones directivas, con Quique en el medio, y bueno, se llega al final, pero son difíciles procesos que, en donde se cambian los proyectos, los proyectistas, se cambian las formas comerciales, se cambian muchísimas cosas, y eso hay que conciliarlo. Estas imágenes son de Independiente, que sufre exactamente el mismo proceso, obras que llevan más de 12 años y todavía están sin terminar. Entonces, la situación concreta es esta. Como conclusión, 3 palabras para nutrirnos, para hacer un gerenciamiento. Hay que tener y afrontar con profesionalismo, compromiso y esfuerzo, y aceptar esos riesgos que implican, ¿no? Es el gran desafío, pero es una gran oportunidad, y el gerenciamiento finalmente es esto, es nuestro gran desafío y es el gran camino para poder alcanzarlo en el medio de esta situación que tenemos de clubes de fútbol que desean concretar sus sueños, y nosotros debemos colaborar con eso. Así que muchas gracias. Espero que haya servido. Muchísimas gracias. Estamos como fascinados con estas, las 3 charlas de una cantidad de conceptos y de riqueza por metro cuadrado impresionante. Lo dice también nuestra audiencia de hoy. Todo lo que estamos aprendiendo, y creo, Alejandro, que en esta noche aprendemos de vos cómo se logra este milagro de que los estadios se puedan finalmente materializar con tantas cuestiones que pasan más en nuestro país, donde no hay tantos millones de euros, y bueno, el gerenciamiento aparece como para apuntalar también, fortalecer un poco la gestión que empieza con el arquitecto, como lo dijiste. Qué importante el seguimiento, ¿no? Qué importante después el flujo financiero con esto de la compra, venta de jugadores, es un tema que cómo lo calzan, es parte de ese milagro, ¿no? Que hoy empezamos a develar, cómo lo logran, ¿no? El marketing estratégico, todo un concepto muy interesante, y creo que lo dijiste en 2 palabras que se resumen: la visión global que tiene un gerenciador, que es como una de las claves de este secreto. Y bueno, me gustaron estas palabras finales también: planeamiento, compromiso, esfuerzo. Y bueno, de esta manera se empieza a develar los milagros que hacen que nuestros estadios puedan realizarse también con consensos políticos de vecinos. Y bueno, hablando de milagros, vamos a invitar ahora al estadio al arquitecto Fabio De Marco para que nos devele un poco más sobre estos milagros urbanos. Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar en este espacio de Ten10, así que te agradezco, Hernán, agradezco también a Alicia y Melanie, que son los organizadores de este gran espacio que ya tiene repercusión internacional. Qué bueno, muchas gracias. Es la segunda vez también que nos estás acompañando a pensar en cómo podemos hacer estadios y no canchas.
y cómo podemos lograr estos consensos urbanos. Se habló de gestión ambiental, como sos un experto, y vamos a hablar un poco de este milagro de San Lorenzo, pero también un poco en general. Y bueno, te presento brevemente y ya queremos escucharte. Sos arquitecto de la Universidad de Morón, docente también en México y en Guatemala, vicedecano de la carrera de arquitectura en Morón, y bueno, con una larga trayectoria también en instituciones académicas, en la gestión pública, por ejemplo, en la Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente y en la Corporación Puerto Madero. Y desde el año 2002 han fundado, junto con Roberto Converti, Oficina Urbana, que es realmente a esta altura un estudio de arquitectura imprescindible para todos los grandes proyectos urbanos y donde se necesitan gestión y consenso, ¿no? Con una importante producción relacionada a ideas estratégicas en el ámbito público y privado, y también están en otras ciudades de Latinoamérica y en Europa. Bueno, ni que hablar, el Plan Maestro, el desarrollo urbano, ambiental y social de la Vuelta de Boedo San Lorenzo. El año pasado empezaste a hablar de este tema. El plan avanza y se está logrando todos los pasos que se tienen que lograr para gestionar este milagro, y hoy nos vas a contar. Muchísimas gracias, Fabio, y te dejamos acá con tu público. Bueno, gracias Hernán, y gracias a todos los presentes. Para mí es un honor ser parte de esta mesa de expertos como Mauri, Enrique, Alejandro, y después vamos también a escuchar a César. En verdad que esto, como bien vos decías, es un emocionante relato épico de una restitución histórica que la ciudad le debe a San Lorenzo, y por eso le llamamos el programa La Vuelta a Boedo, de ese lugar donde San Lorenzo nunca se tendría que haber ido, salvo que lo interrumpió la historia cuando la dictadura militar cerró sus puertas en forma definitiva, y un grupo de socios, hinchas San Lorenzo y vecinos, liderados por Alfonso Res y su hermano Resnick, pensaron, ¿y si volvemos donde habíamos nacido? Y eso que comenzó con un deseo, hoy lo estamos llevando adelante con todo un proceso profesional muy detallado, y que te lo voy a contar. Así, esta historia que comenzó ya por 1908, con el padre Lorenzo Massa, con los Forzosos de Almagro, un grupo de chicos de Almagro que empezaron a conformar este espacio, y fíjense que apenas 8 años después, 1916, se inaugura el gasómetro sobre Avenida de la Plata al 1700, y ahí comienza esta historia. Para trabajar esto, trabajamos intensamente con todo el equipo directivo de San Lorenzo, y con comisiones que se generaron para esto que le llamamos la Vuelta a Boedo. Y ahí entonces se interrumpe la historia en 1979, y que la retomamos con un primer hecho simbólico que en 1912, en el 2012, la Ley de Restitución Histórica. Armamos un gran equipo de trabajo, desde la evaluación ambiental, el estudio de opinión, la participación ciudadana con el estudio GEL desde Copenhague. El estudio de impacto ambiental lo hace la Universidad de Buenos Aires. El impacto inmobiliario lo vimos con José Rosado. Agustín García Púa, que se está sumando al tema de los eventos, y por supuesto IDOM con la arquitectura. Este es el proceso que estamos hoy haciendo en marcha. En el 2020, primera lectura de la ley. Estamos hoy con el convenio urbanístico, habiendo pasado por la audiencia pública, donde 1.270 personas le dijeron que sí a la Vuelta a Boedo de San Lorenzo, 91% a favor. Estamos ahora con un convenio urbanístico, trabajándolo con la Ciudad de Buenos Aires y con la legislatura porteña para tener la sanción definitiva. Fíjense dónde estamos instalados. El nuevo estadio en Boedo, esta Vuelta a Boedo, está en un sector de la Ciudad de Buenos Aires con grandes equipamientos deportivos y con distritos muy especializados. Nosotros vamos a pertenecer a ese sistema. Ese sitio sobre la Avenida La Plata es uno de los estadios que va a tener la mejor conectividad de transporte público de la Argentina, con 2 subterráneos, metrobús, avenidas principales, autopistas, ferrocarriles y el premetro. Eso hace que esto tenga una vinculación muy fuerte con el resto de la ciudad y la región sur.
Ahora bien, si ese punto número 1, que es el nuevo estadio sobre la Avenida La Plata, con el número 2, que es el Videgain, y lo que es el Parque Chacabuco, tiene la oportunidad de ser un proyecto integrado que puede dar condiciones distintas a la zona sur de Buenos Aires. Siempre pensamos en esta relación fuerte entre el barrio y el estadio, esta relación donde se recuperan los aspectos simbólicos, emocionales y también los temas prácticos y funcionales que el barrio necesita. Esto es mucho más que una cancha, es un espacio multifuncional. Y si tenemos esta posibilidad de hacer un circuito de integración con estos 3 puntos emblemáticos en la zona sur de Buenos Aires, vamos a lograr un circuito integrado donde el punto clave es Avenida La Plata al 1700 con el nuevo estadio multifuncional para el barrio de Boedo. Cuando el estadio es un espacio multifunción, cobra un extraordinario valor social, cultural, deportivo, con actividades que generan un servicio a la comunidad, cosa que San Lorenzo ha hecho siempre desde el comienzo, como lo muestra en 1908 nuestro líder, el padre Lorenzo Massa. Generamos con esta vuelta a Boedo un valor de pertenencia e identidad, la identidad perdida. Este barrio se relaciona con el estadio. Cuando hicimos las encuestas con los vecinos, un vecino dijo: cuando San Lorenzo se fue de Boedo, sentimos que el barrio había perdido el apellido. De eso significa, estos valores simbólicos. Esto es mucho más que el fútbol en una cancha. Cuando la dictadura se llevó al club, no se llevó solamente el fútbol, se llevó todas las actividades, los encuentros ciudadanos, la cultura, el encuentro y esos aspectos simbólicos que tanto han hecho. Cuando en las encuestas, que fueron más de 25 talleres y 800 encuestas hechas a todo el vecindario, dirigido por el estudio Gell, aparecían palabras como nostalgia, un lugar en el mundo, el tango, el legado histórico. Aparecían palabras como hechos de mi vida, mi historia, mi pertenencia. Es decir, que la vuelta a Boedo de este club es mucho más que solamente en la cancha, como bien decía Enrique. Los clubes en Argentina, sobre todo, generan pertenencia y generan identidad. Fíjense que cuando esto sucede, tenés como aprobación el 91% de 1.270 participantes durante 15 días. Cuando escuchamos a los vecinos, generamos una serie de premisas estratégicas del sentido barrial y social, y también desde el urbano. Cuando los vecinos te dicen: necesitamos más espacios verdes, necesitamos cultura, necesitamos actividades sociales, necesitamos el espacio del encuentro. Esto es el club en el 2020, es mucho más que el fútbol que a veces sucede a cada 15 días. Los clubes en Argentina generan identidad, generan pertenencia. Cuando se fue el club y aparece un hipermercado, nadie tiene la pertenencia de decir: yo nací cerca del hipermercado tal. La gente se sintió que había perdido algo importante. Escuchando a los vecinos en todo este proceso tan laborioso y complejo, generamos un plan de necesidad que va desde lo cultural, lo educativo, por supuesto que lo deportivo y también los aspectos sociales y comerciales. Porque cuando se fue el club, la Avenida La Plata perdió capacidad. Ahí aparece entonces este gesto mágico que César Scarati se lo va a explicar con mayor detalle, donde el estadio se instala, pero fíjense que se instala con condiciones precisas para tener una muy buena relación en el paisaje urbano. Sobre la Avenida La Plata, alturas que son las adecuadas y establecidas por un nuevo código. Este frente que vemos acá, que son estos edificios, son las actividades complementarias y un basamento comercial que va a reactivar todo lo que pasó en la Avenida La Plata, donde hoy solamente hay actividades dirigidas al automotor, porque lo único que pasa por ahí es el auto. La gente desapareció del lugar porque no tiene qué cosa hacer. Este estadio, trabajado en la arquitectura con IDOM a través de la dirección de César Scarati, se instala en el sitio encontrando una relación totalmente diferente desde Avenida La Plata hasta la calle Mármol, que es la parte de atrás del estadio. Con esta vinculación, ahí vemos ingresos a una plaza pública donde el lugar del encuentro, ese encuentro ciudadano que se había perdido, una plaza que tiene actividades deportivas, culturales, sociales. Eso reactiva el lugar.
La ley que se sancionó fue trabajada con San Lorenzo, por supuesto, todos los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y la legislatura porteña. Escuchando a los vecinos y todos los equipos técnicos de la Ciudad de Buenos Aires y la legislatura, se encontró un resultado que es un resultado plural. Esto, como dijo muy bien un legislador, lo hicimos entre todos. Esto no es un sueño de algunos, es el sueño de todos. La ley sancionó y definió 4 zonas distintas, 2 zonas destinadas a lo que es espacios verdes, educativos, sociales y culturales, un sector destinado a una mixtura de uso y el Z4 que le llamamos así, donde está el estadio, las áreas complementarias y el basamento comercial sobre la Avenida La Plata. Siempre guardando esta relación, una nueva altura sobre Avenida La Plata en relación directa con lo que está establecido por nuevo código urbanístico y una altura menor en lo que es el barrio. Y generando áreas que le llamamos de amortiguación, para que el estadio y el vecino tengan una convivencia no solamente del uso, sino también del paisaje urbano, generando estos sectores en una relación directa con el entorno inmediato, social, cultural y también económico. Un nuevo espacio público sobre la Avenida La Plata, que genera una condición distinta. Esos edificios que están debajo de ese gesto arquitectónico que pensó César Ascarte se relaciona con las nuevas alturas que va a tener la Avenida La Plata y genera una planta baja muy activa, activando la relación con lo que es el vecindario. Áreas de espacio público, nuevas áreas verdes, nuevas áreas de expansión, todo eso solicitado en las diferentes formas de participación que ha tenido el vecino durante todo este proceso, que es un proceso muy largo, muy complejo y laborioso, pero que vale la pena hacerlo en cualquier transformación urbana. Hicimos una experiencia de cómo sería el estadio hoy, con el barrio como está, y cómo es el estadio futuro, con también el código urbanístico que establece nuevas alturas y nuevas densidades. Vemos que la arquitectura pensada está muy relacionada con las nuevas condiciones que ha establecido el código urbanístico. Es decir, que este estadio, lejos de ser un monovolumen, que sería con un impacto tal vez muy potente en el lugar, es una arquitectura que en su articulación y su forma de articularse, bien digo, se relaciona mucho mejor con el entorno inmediato. Y ahí tenemos, por ejemplo, esta es la calle Mármol, y esa es la plaza del encuentro. A ver, el señor de la esquina que tiene una parrilla dijo, a partir de que ahí apareció el microestadio Pando, la actividad se ha triplicado. A mi parrilla, dice el vecino, ahora le hago 3 vueltas. Quiero decir, la actividad deportiva también genera un impacto de reconversión sobre las áreas linderas. Es decir, que este estadio, que fue tomando todas las pautas establecidas con los distintos talleres de trabajo que hemos hecho, y don César Ascarte ha pensado este estadio y estos gestos para que la relación urbana, ambiental, económica y social sea virtuosa y que sea realmente exitosa. Todo esto está expresado en un proceso de transformación urbana muy potente y es una experiencia inédita en la Ciudad de Buenos Aires, donde se está haciendo todo un procedimiento muy novedoso como se hace en las mejores ciudades del mundo. Uno puede ver acá en esta foto que esos volúmenes que dan sobre Avenida La Plata, esos edificios, tienen una relación directa con los edificios futuros que se van a dar en esa avenida de trascendencia en toda la zona sur de Buenos Aires. Y uno puede ver ahí que este estadio tiene una muy buena relación con el entorno. Bueno, de alguna forma, esas torres que están ahí seguramente fueron concebidas con una excepción al código, pero lo único que impacta en el lugar hoy son torres que están ahí hace mucho tiempo, porque el estadio hoy tiene un gesto y trabajado para que eso sea posible. De alguna manera, con este proyecto estamos haciendo lo que es la recuperación del legado histórico y el compromiso social, cultural y deportivo que siempre ha tenido San Lorenzo con el barrio. Volver a Boedo es una reivindicación histórica de aquel sitio que nunca San Lorenzo tendría que haber ido, salvo por ese gesto que ha tenido la dictadura militar de sacarnos el lugar y, como dijo el vecino,
el barrio había perdido el apellido. Muchas gracias, no solamente por esta charla, sino por el trabajo tan valioso que están haciendo. Y aclaro que yo soy también vecino, bastante cerca vivo, así que, pero no por hincha de San Lorenzo, sino por hincha de todos estos valores urbanos que los voy a nombrar rápidamente, que son un proyecto integrado entre un barrio y un estadio, conectividad, identidad, pertenencia, un gesto mágico de IDOM, participación, transformación urbana, no es un monovolumen, es una arquitectura con articulación urbana, es un proceso de transformación urbano, es compromiso social y cultural. Muchísimas gracias, seguimos en el panel. ¿Querías agregar algo, Fabio? No, siempre me emociona de hablar de este proceso que se está cumpliendo, siempre es emocionante contarlo, así lo dijiste vos, es una emoción de un relato épico, que lo estamos llevando adelante y lo estamos cumpliendo. Los estadios son arquitectura de la pasión, son arquitectura emocional tan fuerte, pero esa pasión tiene que estar acompañado por integración, participación, todo eso que ustedes están haciendo tan bien. Un proceso muy difícil, muy complejo, y son parte de ese milagro. Muchísimas gracias, Fabio. Y vamos ahora a sumar desde Bilbao al arquitecto César Azcárate. Hola, César, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? ¿Qué tal por allá? Muy bien, muchas gracias también por esta diferencia horaria. Es bastante tarde en España y realmente es muy valiosa tu participación y como coronario de este panelazo, que nos puedas contar cómo se complementa desde la arquitectura todo este proyecto urbano, desde un estudio, una empresa tan importante como IDOM, es una empresa multinacional y que tenemos el lujo de que estén trabajando en Argentina. Te voy a presentar brevemente y después ya sí te escuchamos. Bueno, sos arquitecto por la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, máster en edificación en el año 2000, doctor arquitecto en el año 2008 en la misma universidad. Bueno, socio director de Sport Events Architecture en IDOM, que les cuento es una asociación de profesionales que tiene 4.000 profesionales entre arquitectos, ingenieros, consultores, y dentro de los cuales el equipo de arquitectura son cerca de 500 integrantes, en 125 países y en los 5 continentes. Bueno, César trabaja actualmente, voy a contar brevemente en qué proyectos estás ahora de la arquitectura deportiva, el Estadio Ciudad de Valencia, en Levante, el nuevo estadio para el Club Atlético San Lorenzo, del cual hoy vamos a hablar, la modernización integral del Estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica en Santiago de Chile, una nueva área deportiva en la Universidad de Monterrey de México y también una nueva ciudad deportiva de Real Betis en España. Bueno, y otras tantas propuestas en distintos países. Voy a destacar entre las obras que han hecho una obra muy premiada, un estadio que ha sido el de San Mamés en Bilbao, que para el Athletic, que ganó tantos premios de arquitectura, de urbanismo, e incluso el primer estadio certificado LEED en Europa en el año 2014. César, bueno, queremos escucharte de este gesto mágico, como dijo Fabio, y que nos cuentes más sobre este milagro, esta gesta de San Lorenzo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Hernán. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, realmente el panel está siendo muy interesante. Felicitaciones a todos los compañeros que han hecho unas presentaciones interesantísimas, especialmente a Fabio, porque hemos colaborado en este proyecto para el nuevo estadio de San Lorenzo y que realmente con su presentación pues me da un gran pie para continuar con la mía. Bueno, quería comentar en primer lugar un poco la pertinencia de este panel que habéis promovido vosotros acerca de los estadios urbanos. Me parece muy pertinente, creo que es un tema absolutamente global porque está sucediendo en todo el mundo
Y bueno, yo quería traer aquí en estos breves 10 minutos pues 3 experiencias. Una, como no, la de San Lorenzo, como ya hemos dicho, otra experiencia en mi ciudad, en Bilbao, para el estadio de San Mamés, para el Athletic Club de Bilbao, y una experiencia por diferente, una experiencia en China, para un estadio también, y creía oportuno traer esos 3 diferentes estadios y dar un poco las claves de los desafíos que hemos tenido en cada una de estas ciudades diferentes, ¿no? Y por eso hemos titulado un poco este panel 3 culturas, 3 ciudades, 3 estadios, ¿no? Los desafíos y oportunidades de estos estadios urbanos. Bueno, vamos a comenzar y seguimos la pauta de Fabio por Buenos Aires, ¿no? Por Boedo. Y lo primero que me viene a la cabeza pues es estos murales fantásticos en Boedo, donde realmente cuando paseas por sus calles tú acabas sumergiéndote, ¿no? en lo que era la historia de esta ciudad y de este barrio, ¿no? Esa frase, la historia no se borra ni se vende, sino que se siente. Bueno, pues uno trata de bucear, trata de integrarse en estos fantásticos murales. Aparece el viejo gasómetro, aparece la relación del viejo gasómetro con la escala de la ciudad, aparecen los temas generacionales, ¿no? en estos murales de los padres con los hijos, de los héroes, los niños pateando las calles, y cómo no aparece el sentido de unidad, el sentido de pertenencia del que nos ha hablado Fabio, ¿no? En cuanto a las claves del proyecto nuestro, pues lo que hemos hecho en primer lugar, después de estudiar un poco no solo el entorno histórico, sino también el físico, hemos hecho un primer cambio de orientación respecto a cómo estaba orientado el antiguo gasómetro. A continuación hemos hecho una adaptación al predio, tratando de entender toda la escala de todos los alrededores, de las especificidades de cada esquina y de cada lugar. Con este giro y con este estudio nos han aparecido unos nuevos espacios disponibles, esa plaza hacia la calle Mármol de la que hablaba Fabio, y después hemos implementado también una estrategia de fragmentación aplicando la herencia de las casas chorizo y de los patios que se emplea en todo el barrio de Boedo para tratar de reducir la escala y el impacto del lugar. Además, hemos completado con estos paseos y con esta disolución del estadio en el entorno para crear esas nuevas zonas de uso público para Boedo y para la ciudad. Y finalmente, con el gesto de esta sutil cubierta, una cubierta muy ligera, de poco impacto, que se adecue a, como bien ha dicho Fabio, a la escala de la ciudad, pues bueno, nos sale este resultado, este primer croquis, este dibujo de integración hacia Avenida de la Plata, de cambio de escala hacia la calle Mármol y hacia las edificaciones colindantes, y por supuesto unas plateas, un graderío, un bowl pues impresionante para acoger a toda esa afición, ¿no? Y por fuera ese gesto mucho más contenido, mucho más urbano, más para la ciudad. En este caso vemos la vista desde la Avenida de la Plata y esa integración hacia el resto de los lugares, y este interior de esta plaza, esta nueva plaza en el este, pues, de usos barriales, donde pueden estar todo el día pues todos los vecinos, etcétera, etcétera. Y esa sección, que la sección nos parece clave siempre en todos los estadios, porque es el mecanismo de ajuste de cómo un estadio debe integrarse en la ciudad, ¿no? Esta es la maqueta que se presentó para la audiencia pública, de la que ya nos ha mostrado también Fabio algunas imágenes, pero creo que es muy interesante estas dos que traigo para apreciar ese esfuerzo de integración y de acoplarse a todos los lugares de la ciudad, ¿no? Creo que esta es la principal característica de este proyecto, ¿no? Nos movemos rápidamente hacia mi ciudad, a Bilbao. Aquí nos topamos con el Athletic Club, un club histórico en la Liga Española, fundado en 1898, y donde uno también se sumerge en esta fotografía de los primeros jugadores del Athletic y dices, bueno, esto ya es historia, ¿no? La misma historia que tiene, por supuesto, San Lorenzo y que tiene Boedo. Nos sumergimos también, en el antiguo San Mamés, que fue inaugurado en 1913, un estadio que llegó justo a cumplir los 100 años, un mito, un estadio conocido en España como la Catedral del Fútbol. Y vamos a remarcar también el fuerte vínculo que existe en Bilbao entre la ciudad y el equipo, ¿no? Como sucede también en muchos lugares de Latinoamérica, en Argentina y, por supuesto, como sucede en Buenos Aires con sus equipos.
y cómo era ese estadio de San Mamés, un estadio ya urbano, empezaba a ser urbano porque la ciudad empezaba a avanzar y empezaba a rodear lo que es el estadio, cómo es ese aspecto en una ciudad eminentemente industrial, cómo fue una ciudad eminentemente industrial y cómo ya en los años 80-90 el cambio radical de una ciudad industrial a una ciudad de servicios, donde aparecen el Museo Guggenheim, donde aparecen una serie de piezas arquitectónicas que van sustituyendo a las industrias y donde nos encontramos también con el gran desafío que tuvimos para la construcción. Ven a mano derecha el antiguo San Mamés y a mano izquierda cómo planteamos el desafío de construir ese nuevo estadio, manteniendo la localía del equipo. Esto era muy importante, estaba muy arraigado en la ciudad, y mientras el equipo jugaba en el estadio antiguo, nosotros empezamos a construir una gran parte del estadio nuevo. Durante un verano se comenzó la demolición del estadio antiguo y nosotros progresamos con las obras de lo que habíamos comenzado con el nuevo, para ya, una vez demolido el estadio antiguo, el equipo local pasa a jugar dentro del estadio nuevo, del nuevo San Mamés, pero continuamos con la obra durante una temporada para al final conseguir este magnífico bowl, este magnífico estadio, que el éxito de este estadio ha sido que se le siga reconociendo como la catedral del fútbol, ¿no? Y que además pues ha sido totalmente integrado y ha sido considerado como una de las piezas arquitectónicas icónicas del nuevo desarrollo urbano de Bilbao como una ciudad ya moderna y desarrollada de servicios. Otro aspecto importante para nosotros fue conseguir una escala reducida de un estadio de 54.000 espectadores en una ciudad pequeña como es Bilbao, y adecuar, mediante esa fragmentación de la fachada en 5 niveles, adecuar un gran volumen como es un estadio de fútbol en una ciudad y acoplarlo a su escala, ¿no? Volvemos a mostrar la sección y el alzado, en este caso urbano, esa sección de situación que a mí me gusta llamar, para entender cómo se hizo esta integración bajando la cancha respecto al nivel de la calle, y cómo ya en los primeros croquis anunciábamos que este nuevo edificio se iba a convertir en lo que ahora también muchos ya llaman el nuevo faro de la ciudad de Bilbao, que se asoma sobre el río y que tiene este aspecto cuando está iluminado por las noches. Nos vamos a otro lugar del planeta, a Xi'an. Xi'an es realmente el punto, la ciudad más oriental de lo que es la Ruta de la Seda, es decir, es una ciudad muy histórica, con mucha historia en China, pero es una ciudad que está creciendo, como la mayoría de las ciudades chinas, actualmente a un ritmo increíble, un ritmo que no es conocido ni en Europa ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, en una pequeña porción de la ciudad que ven ahí en ese trapecio, estaba previsto insertar este nuevo estadio de fútbol, al final casi de un gran eje de 5 kilómetros, pero no un gran eje urbano como lo entendemos en el urbanismo tradicional europeo o latinoamericano, sino un gran eje como es este, donde hay múltiples capas, la capa superior, la capa del comercio, la capa de los transportes públicos, del transporte privado, etcétera, etcétera, y uno piensa, bueno, ¿qué hacemos aquí, no? Pues la pregunta es, ¿qué hacemos con tanta historia de una ciudad, pero con una ciudad que es absolutamente nueva, ¿no? Entonces recurrimos, como ya hemos visto en San Mamés y como ya hemos visto en San Lorenzo, a estudiar la sección, a cómo el nuevo estadio tenía que integrarse precisamente con ese nuevo eje, con esas nuevas capas de una ciudad que está creciendo rápidamente, pero, por supuesto, buscar agarraderas como este grabado de estas dos figuras de mujeres con esas ropas de seda, que fue, ya he dicho que Xi'an está en la ruta de la seda, la famosa ruta de la seda, y ese fue un poco la excusa para nosotros ir integrando con esos movimientos fluidos, con esos recuerdos hacia los pliegues de un material como la seda tan presente en Xi'an, y cómo el estadio era capaz de ir generando las oficinas, las tiendas, los lugares de deporte, los aparcamientos, etcétera, etcétera, cómo se va relacionando con ellos y cómo utilizar también ese aspecto de la seda en lo que es la envolvente de ese estadio que íbamos a poner ahí y que era capaz de producir todos los elementos de la ciudad. Al final, el resultado de esta propuesta pues fue todo ese master plan alrededor del estadio, ese estadio sedoso, si lo queremos llamar de alguna manera, esa fluidez en los encuentros de los peatones, del tráfico de los medios de transporte por debajo del eje, del transporte privado mediante los coches, la capacidad que tiene un estadio de generar ciudad,
que es a la inversa de San Mamés y de Boedo, ¿no? Sí, que era al revés, era cómo incorporar un estadio a una ciudad ya hecha. Aquí es cómo el estadio es capaz de generar ese elemento nuevo en una ciudad que está creciendo pues, de una manera sistemática y probablemente a veces muy aburrida, como son los crecimientos de las ciudades chinas, cómo generar esos espacios que sean útiles para los peatones, que sean amables, que sean fluidos, que se relacione el estadio con esas otras edificaciones que van a estar subordinadas un poco a su uso, cómo ese elemento de seda es capaz de recorrer, de envolver, perdón, lo que es ese estadio y estar recordándonos siempre cómo puede ser la historia de esa ciudad tradicional, cómo desde el propio estadio también somos capaces de ver el nuevo desarrollo de la ciudad con esta vista que creamos para ver todas las circulaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, en definitiva, como son tres casos diferentes porque hemos visto que las claves en las que hemos pensado los tres estadios son diferentes, pero tienen en común que son estadios urbanos, que tienen que estar muy atentos a qué es lo que sucede con las ciudades donde se implantan y que tanto la ciudad es sensible a los estadios como los estadios son sensibles a la ciudad. Y hemos visto esas diferencias, pero por concluir, lo que los une a todos ellos, pues como siempre, es la pelotita, ¿no? Es la pelota, ¿no? La pelota es igual, tiene diferentes colores, pero es igual en todas las partes del mundo y tienen ese hilo conductor, lo que es el fútbol, pero tienen tantas cuestiones diferentes y tan importantes para poder desarrollar a lo largo del mundo estadios apropiados para las ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Bueno, con lo que dicen todos, un lujo esta charla, este encuentro de los 5. Realmente estamos, como dijo Fabio, muy emocionados por poder pensar en todos estos temas y quiero sumar ahora a los otros 4 jugadores que vuelvan a este estadio a jugar en la cancha nuevamente y vamos a hacer, hay muchas preguntas, pero vamos a tratar de sintetizar, también se suma Alicia. Vamos a tratar de sintetizar un poco volviendo a las fuentes de por qué los convocamos. Esto que decíamos de desafíos y oportunidades de los estadios urbanos. Entonces, que nos confiesen en esta noche cuál es para ustedes el máximo desafío de un estadio urbano, incluyendo la pregunta que muchos se hacen respecto de bueno, ¿qué pasa en San Lorenzo cuando vuelva también todo el tema de los hinchas y todas las cosas que pasan? Pero ¿cuál es para ustedes el máximo desafío? Quizás vamos a algo más urbano, digamos, el desafío urbano de los estadios urbanos. ¿Y cuál es la máxima oportunidad que destacan cada uno? 1 o 2 ideas respecto del desafío y de la oportunidad. ¿Quieres empezar, César? Bueno, pues sí, gracias Hernán. A ver, el desafío, o los desafíos como hemos visto, como yo he tratado también de explicar en esta breve presentación, pues son muchos realmente, ¿no? Pero yo creo que el mayor es que estadio y ciudad estén en perfecta sintonía, es decir, que estén casi como tocando la misma música, que uno pasee por la ciudad y quiera ir a visitar el estadio como quien va a visitar un museo, que el estadio le produzca experiencias que no son solo las de ver un partido de fútbol, sino que pueda tener otro tipo de usos, como hemos visto muy rápidamente en estos estadios que hemos mostrado y que el resto de mis compañeros han mostrado también en sus presentaciones, que se convierta en un edificio, que los estadios se conviertan en edificios que sean útiles para la ciudad, que estén enraizados no solo físicamente, sino también en la historia de las ciudades. Creo que también ese es otro desafío importante, importantísimo. Y al final que las ciudades sean capaces también de ser amables y proporcionar los mecanismos para que edificios como estos se puedan integrar de la mejor manera posible. Y bueno, yo aquí dejaría un poco esta pregunta que nos haces tan concreta, Hernán. Muy bien. Bueno, ¿quién quiere seguir con esta pregunta? ¿Cuál es el desafío más difícil y cuál es la oportunidad más grande que brinda para las ciudades? ¿Quique? Mira, yo diría que
sumando a lo que dice César, que finalmente está en esa línea editorial, digamos, es la aceptación, ¿cierto? Es un poco que la ciudad, su gente y demás lo acepte, lo sienta como propio, que así como la gente de San Lorenzo o el barrio decía que le habían sacado el apellido, que forme parte, digamos, del apellido del club, del barrio, de la ciudad, de la provincia, del país. Yo creo que es eso, y que en el tiempo pueda ser sustentable en todo sentido, y desde el punto de vista social también sustentable, que vaya absorbiendo los cambios que se producen en la sociedad, que sea algo absolutamente elástico y que admita los cambios que se producen muy rápido en el tiempo, ¿cierto? Hoy con la pandemia, con la Big Data y con la inteligencia artificial, los cambios se han producido de una manera que hasta hemos cambiado la manera de comer, ¿cierto? Entonces, creo que lo fundamental es la aceptación y que vayan acompañando los cambios de esa sociedad. ¿Cuál es la oportunidad más grande que genera un estadio que está en un lugar urbano, para la ciudad, para sus vecinos? Y yo creo que es el desarrollo, y si vos lo analizás, forma parte de la economía circular también, que están en boga hoy. Eso lo decía Fabio, ¿cierto? El de la parrilla que vende 3 veces, y bueno, es así, es economía circular no solamente durante el proceso de construcción, sino durante su uso. Y fíjate vos que es un tema que siempre acá en Argentina, lamentablemente nunca es oportunidad de hacer algo, porque siempre hay problemas para hacer algo, ¿no es cierto? Todas las cosas se postergan, cuando no es por una cosa es por la otra, y cuando se hace se cuestiona, ¿cierto? Yo creo que hay que entenderlo como una totalidad, como una infraestructura que aporta no solamente a lo deportivo, sino a todo, como ya fue visto, y precisamente aporta a la economía circular y a todo lo que es lo nuevo, lo social, ¿no es cierto? Todos los conceptos que dijimos. Hernán, me Sí, sumo Fabio. a lo dicho por César y Enrique. Es verdad que hoy las ciudades están pensadas como espacios multifunción. Ya no se piensa más en una zonificación donde en un lugar está la industria, otra el comercio, otra el área deportiva. La multifuncionalidad lo que genera es pluralidad, y esto es lo que genera entonces estos estadios multifunción para los barrios. Ya no es más solamente la cancha y la violencia, por decir. Ahí decían algunos, preguntaban qué pasa con la violencia en los estadios. En verdad que la violencia no está en los estadios, la violencia está en la sociedad. Entonces creemos en que una sociedad mejor está siempre por venir. Y eso me parece que y uno cuando genera condiciones urbanas, sociales, diferentes, el vandalismo, la violencia también es distinta. Y quiero darle simplemente un dato anecdótico. Cuando hicimos los parques de Puerto Madero, había vandalismo y no era de la clase baja. Había gente con autos que se llevaba los cestos de acero inoxidable y se los ponía dentro del baúl del auto. Entonces quiero decir, la sociedad y la violencia está muy arraigada. No es el fútbol y la violencia, hay otra cosa. Entonces los estadios tienen la gran oportunidad de ser aquellos que reconviertan estos barrios, estos sectores de la ciudad, y que traigan lo que siempre trajeron, una relación distinta con los lugares de encuentro, los lugares sociales, los lugares en los cuales empieza a surgir el vínculo con el otro, que es lo más importante que tiene que lograr la ciudad, el vínculo con el otro. Mira, Fabio, fíjate, perdón, sumándome a lo que decís, en Estudiantes, que fue otro ejemplo de gestión ambiental, 18 años, ¿no? En 2000, con todos los conflictos que seguramente todos conocen, el día que se inauguró, se quedó toda la gente a limpiar el estadio. Claro. Lo limpiaron, pero todos, papelito por papelito y demás. Se generó, además, bueno, con las certificaciones que se fueron logrando y demás, de los residuos, bueno, todo eso que ya fue comentado,
se tomó conciencia y la gente lo cuida. La gente lo cuida y seguramente desde ese lugar, y yo creo que bueno, que con todo el esfuerzo, por ejemplo, de San Lorenzo, ¿cómo no se van a quedar el día que se inaugure, ¿no es cierto?, a limpiarlo, a colaborar, a sentirlo como propio? Eso va a suceder. Un buen ejemplo, Hernán, de lo que vos preguntás, suele suceder con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, las instalaciones de los Juegos Olímpicos, suele ser una oportunidad para mejorar las ciudades. Y un excelente ejemplo de eso fue en las Olimpiadas en Barcelona, cuando se hicieron en el año 92, que le cambió todo el funcionamiento a la ciudad. O sea, los estadios, las instalaciones pasaron a ser una anécdota, porque Barcelona cambió todo su funcionamiento, toda su accesibilidad, el movimiento vehicular, gracias a los Juegos Olímpicos. Entonces esto es un pequeño puntito que se va agrandando y abarca toda la ciudad. Los ejemplos que mostraron son claros de cómo la participación hace que esto que nosotros aportamos desde el deporte, en este caso desde el fútbol, se traslade a la ciudad. Muchos ahí preguntaban si los estadios era conveniente que estuvieran en las ciudades o alejándose, y diría mi socio, más o menos por el medio está la solución. La lógica dice que vos lo resuelvas en un lugar donde podés resolver todo, pero no siempre la presentación del problema es ese. Y los estadios ya están en las ciudades. Lo que tenemos que resolver ahora son las redes, la infraestructura, y hacerlos partícipes, porque los estadios ya son parte de la ciudad. Entonces tenemos que adaptarnos a las situaciones que tenemos hoy para resolver los problemas que vamos a tener en el futuro. No por no poder llegar a un estadio, vamos a dejar de hacerlo. Tenemos que resolver cómo son las redes de funcionamiento. Bien lo decía Fabio, que ellos tienen 3 o 4 subtes que llegan. O sea, no todo el mundo tiene que llegar en auto. O habrá que resolver una manera distinta. Cuando se hizo la presentación para Buenos Aires 2004, para las Olimpiadas, tenían toda una circulación por el río, lo cual me pareció maravilloso. Entonces, cada ciudad presenta posibilidades y cada ubicación nos da la posibilidad de explorar al máximo estas oportunidades. Y en mi experiencia, la gente siempre se apropia de las cosas buenas que trae un desarrollo mejor. Nuestro deber es siempre lograr la mejor opción y el mejor desarrollo, y después, y acá voy con Alejandro Castro, no solamente el gerenciamiento de la obra, sino el gerenciamiento post-obra, cómo va a subsistir esa obra con el tiempo, porque las obras de arquitectura deportiva tienen un 4% de costo de mantenimiento que ya tiene que estar pensado desde antes. Todo esto va a ser el éxito de la instalación y de las ciudades donde están inmersas. Muy bien, Bueno, perfecto. Todos los temas barridos y varias de las preguntas, disculpen porque son muchas las preguntas, pero creo que las van respondiendo en forma espontánea. Alejandro. Te doy un concepto que es un poquito también como resumen de todo lo que estuvimos mirando. Para mí las dos palabras son visión global, ¿no? Y después agarrándome de la foto que me quedó fija, además de todas las hermosuras que estuvimos viendo con las imágenes, que presentó César del club del 900, del 800 y pico, con esos bigotes, me trajo al club de barrio, ¿no? Ese mismo club es el club que tenía la biblioteca, que tenía el salón de bailes, en donde estaba la fiesta de fin de año, y el barrio se concentraba ahí, y algunas de las familias del barrio era la que atendía el bar, y era la consolidación de un barrio en el club. También, como decía Maurín, yo estuve en Barcelona 92 y el eslogan de la ciudad era «Al barri hi ha de tot», que es «en el barrio hay de todo», como para fijar esa pertenencia al barrio, y que la obra de arquitectura, además de hacer lo que estaba haciendo, que era la entidad de las Olimpiadas, fijar a la entidad de barrio. Así que la visión global creo que es la frase que uniría este concepto y la oportunidad que tenemos, ¿no?
Perfecto, bueno, como siempre sucede, y siempre repetimos esto de que crisis y oportunidad, pero crisis si no ve los cambios, está convirtiendo a una cancha en un estadio que es una catedral del siglo XXI, y si no está viendo todo, digamos, como vos decías también, los estadios ya están en el lugar, Maurín lo decías, ya están, podemos pensar en ponerlos más lejos, pero ¿por qué no pensamos también en convertir, rehabilitar zonas de la ciudad que están, como el caso de San Lorenzo, que estaba también bastante caído, toda esa zona está bastante caída, se puede mejorar mucho, o sea, cuando de crisis, que era antes el estadio, quizás como producía una crisis, se ven los cambios, se hacen las transformaciones, aparecen entonces las oportunidades. Qué partidazo, ¿no? Alicia, qué panelazo hoy y qué maravilla, cómo estamos disfrutando todos, ¿no? Realmente, realmente, me gustó el tratamiento que dieron todos, la verdad que los felicito. Alejandro, incluso me parece que a veces es difícil traspolar la experiencia que vos das como de todo el tema de gestión, pero sirve para todo el mundo, porque este es un ejemplo en grande, pero sirve mucho. Yo hasta sentí el olor a obra, el polvo dando vueltas, y esta cuestión del flujo también de dinero, que pasa con muchos clientes en chiquito, aunque no sea el club, cosas bueno, que a veces no nos enseñan en la facultad. Sí. Y la experiencia de todos y las ideas, la emoción de Fabio, que nos ha contado en la previa, que bueno, que se emocionó mucho y se sigue emocionando, lo dijo recién, aunque no es San Lorenzo no es santo de tu devoción, digamos, pero bueno, cómo transmitís esta emoción, Enrique y Marín, nada, la visión de César respecto de las eras, me mataste con eso, César, me pareció espectacular. Pero bueno, como dicen los españoles, Alicia, la vara quedó muy alta ahora, ¿no? Para los siguientes eventos. ¿Y cómo sigue TEN 10 ahora después de ahora evento? sigue, mira, pasamos, miren todos, porque bueno, nosotros ya lo sabemos, vamos a pasar a una escala muy íntima, totalmente diferente, ¿no? A la que estamos tratando, y que es justamente la visión de lo doméstico, casos y cosas de casas, que es otra cosa tan sentida para el ser humano como para muchos es el fútbol. Bueno, después de esta, nos falta todavía un invitado que no ha podido confirmar por un tema de viajes. Como siempre, las visiones cambian. Hemos tratado ya el tema de vivienda este año, pero siempre las visiones van cambiando, además esta es otra escala. Y después tenemos, para anunciarles, 2 temáticas más que siempre siguen estando vigentes o justamente a raíz de muchas de las cosas que se hablaron hoy, que tienen que ver con la tecnología, o sea que todo lo que hay de transformación en tecnología, desde lo que es el proyecto y la planificación, pasando por toda la aplicación de nuevas tecnologías, incluidos los materiales, a los edificios. Y para seguir, el 5 de agosto, y esto sigue hasta todo el año, pero tenemos algo de lo que hoy hablamos. Los emprendimientos mixtos contribuyen a esta cuestión que se está hablando tanto ahora de la ciudad de los 15 minutos, o sea, de las ciudades donde todo está cercano, y que tiene que ver también con alguna vieja idea de planificación, que era descentralizar las ciudades, ¿no? Y hacer pequeños centros, que de a poco, con el tiempo y con las vicisitudes como el COVID, se va llegando a cumplir. Salimos de todo está en el centro, a los barrios, y a los barrios cada vez más pequeños, de los 15 minutos. Así sí, que bueno. otro tema realmente, el tema de las ciudades de 15 minutos se está hablando mucho más, acelerado por la pandemia, así que bueno, es un poco el desafío de TEN 10,
y mirando los cambios que se van generando en estos escenarios. Bueno, Gran TEN 10 duró un poco más que de costumbre, pero creo que valió la pena y que todos lo disfrutamos muchísimo en distintas ciudades de distintos países. Muchísimas gracias. Un enorme gracias también a nuestros patrocinantes y nos vemos entonces el 24 de junio. Muchas gracias. Qué amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.